Hola a todos, bienvenidos a nuestro video introductorio sobre la fuerza del viento y su relación con el cálculo vectorial. En este tema descubriremos cómo los vectores nos ayudan a entender este fenómeno natural. El viento no solo afecta el clima, sino que también influye en la navegación, la aviación y hasta en la generación de energía eólica. Comprender su fuerza y dirección es crucial para muchas disciplinas. En futuros videos exploraremos la magnitud del viento, su dirección, la descomposición en componentes vectoriales, las fuerzas que afectan al viento y mucho más. Así que, comencemos. El viento ha sido un fenómeno que, desde tiempos antiguos, ha influido profundamente en la vida del ser humano. Desde las primeras civilizaciones que dependían del viento para la navegación a vela, hasta los tiempos modernos en los que aprovechamos para generar energía eólica. El estudio del viento ha sido crucial para nuestro progreso. Pero, ¿qué es exactamente el viento? De forma sencilla, el viento es el movimiento del aire causado por diferencias de presión en la atmósfera. Este movimiento, sin embargo, no es un simple flujo. Se comporta de manera compleja, influenciado por una variedad de factores, tales como la rotación de la Tierra, las montañas, los océanos y hasta las ciudades mismas. Para comprenderlo en su totalidad, necesitamos observarlo a través de un enfoque más riguroso, el enfoque vectorial. ¿Sabías que el anemómetro más antiguo fue inventado por el arquitecto italiano Leon Battista Alberti en 1450? Este dispositivo, que mide la velocidad del viento, ha evolucionado significativamente desde entonces. Hoy en día, los anemómetros modernos pueden medir no solo la velocidad, sino también la presión del viento, y son esenciales para estudios meteorológicos y aplicaciones en energía eólica. El viento como un vector. Un vector es una representación matemática que nos permite describir fenómenos que poseen tanto una magnitud como una dirección. En el caso del viento, su magnitud se refiere a la velocidad con la que el aire se mueve, que puede variar desde una ligera brisa hasta los fuertes vientos huracanados. La dirección, por otro lado, describe hacia dónde se dirige ese movimiento de aire. Esa dualidad en la descripción del viento es esencial para entender no solo cómo se mueve, sino también cómo afecta a su entorno. Cuando vemos un mapa meteorológico, generalmente observamos flechas que representan el viento. Esas flechas son vectores. Su longitud nos da una idea de la velocidad del viento y la orientación nos indica la dirección hacia la que sopla. Adentrándonos un poco en la historia del viento, este ha sido un factor fundamental a lo largo de la historia de la navegación, ya que su presencia o ausencia podía acercar o alejar a los navegantes de sus destinos. A lo largo de los siglos, el viento ha tenido diferentes nombres en la terminología marinera, dependiendo de su dirección, fuerza, regularidad, procedencia, entre muchos otros. Ahora, ¿por qué nos importa el viento? En la aviación existe el triángulo del viento, que representa gráficamente las relaciones entre los vectores de velocidad utilizados para la navegación aérea. Es una representación gráfica de la relación entre el movimiento de la aeronave y el viento. El triángulo del viento es un diagrama vectorial con tres vectores. El vector del aire, el amarillo, representa el movimiento de la aeronave a través de la masa de aire. Se describe por velocidad aerodinámica real y rumbo verdadero. El vector del viento, el azul, representa el movimiento de la masa de aire sobre el suelo. Se describe por velocidad del viento y la inversa de la dirección del viento. Tengamos en cuenta que por convección, la dirección del viento se da como la dirección desde la que proviene el viento. El vector terrestre, el verde, representa el movimiento de la aeronave sobre el terreno. Se describe por la trayectoria terrestre y la velocidad terrestre. El vector de tierra es el resultado de sumar algebraicamente el vector de aire y el vector de viento. El viento es una fuerza natural muy poderosa que puede afectar la estabilidad de los edificios y estructuras. En la vida cotidiana, el viento es una corriente de aire en movimiento que puede ejercer una presión sobre los edificios. Cuando el viento sopla, crea diferentes tipos de fuerzas sobre las estructuras, como la presión estática y la dinámica. El aire se mueve constantemente para buscar un equilibrio entre áreas de más moléculas de aire, mayor presión, y aquellas con menos, o sea, una menor presión. La dirección y velocidad del viento representa el equilibrio entre cuatro fuerzas básicas que actúan sobre él: el gradiente de presión, la fuerza de Coriolis, la fricción superficial y la fuerza centrífuga, que a continuación les explicamos. ¿Qué es la fuerza de gradiente de presión? Es la principal fuerza que impulsa el viento. Esta fuerza surge debido a las diferencias en la presión atmosférica entre distintas áreas de la Tierra. Pero, ¿cómo funciona exactamente? El aire siempre se mueve desde áreas de alta presión hacia áreas de baja presión. Pensemos en un globo lleno de aire. Cuando lo pinchamos, el aire dentro del globo sale rápidamente hacia afuera, porque dentro del globo la presión es mayor que fuera. Del mismo modo, en la atmósfera, el aire tiende a moverse de regiones donde hay más presión hacia donde hay menos. Este movimiento constante del aire es lo que conocemos como viento,
¿Qué tan fuerte es el viento? Eso depende de la diferencia de presión entre dos áreas. Cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor será la fuerza del viento. Si la presión cambia bruscamente de una región a otra, el viento será más fuerte. Continuemos con la fuerza de Coriolis. ¿Qué es la fuerza de Coriolis? Es una fuerza que afecta el movimiento del viento debido a la rotación de la Tierra. A simple vista, podríamos pensar que el viento se mueve en línea recta, pero no es así. La rotación del planeta hace que el aire en movimiento se desvíe, y esto se llama efecto Coriolis. ¿Cómo afecta esto al viento? En el hemisferio norte, el viento tiende a desviarse hacia la derecha. En el hemisferio sur, el viento se desvía hacia la izquierda. Este efecto es crucial para entender fenómenos meteorológicos como los ciclones y anticiclones, que siguen patrones de giro diferentes en cada hemisferio debido a la desviación. ¿Por qué es importante? La fuerza Coriolis es fundamental para la formación y el comportamiento de grandes sistemas climáticos que influyen en el tiempo y el clima en todo el mundo. Sin esta desviación, los patrones del viento y los ciclones no se formarán de la manera en que lo hacen actualmente. Ahora, hablando de la fuerza de fricción, ¿qué es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es una fuerza que afecta al movimiento del viento cuando éste se encuentra con obstáculos en la superficie de la Tierra, como montañas, edificios y árboles. Estos obstáculos generan fricción que reduce la velocidad del viento, especialmente cerca del suelo. ¿Cómo afecta esto al viento? Cuando el viento se acerca a la superficie de la Tierra, se encuentra con diversos obstáculos que generan fricción. Esta fricción actúa como un freno natural, disminuyendo la velocidad del viento y haciendo que sea menos fuerte cerca del suelo. ¿Por qué es importante? La fricción es fundamental para controlar la velocidad del viento y evitar que sea demasiado fuerte y cause daños. Sin la fricción, el viento podría ser mucho más intenso y peligroso. Además, la fricción ayuda a mantener un equilibrio en el clima y el tiempo, asegurando que los vientos no sean excesivamente fuertes en las áreas cercanas al suelo. Finalmente, hablemos de la fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga es una fuerza que se manifiesta en sistemas de rotación rápida, como los ciclones y anticiclones. Esta fuerza actúa alejando los objetos del centro de rotación, afectando la trayectoria del viento. ¿Cómo afecta esto al viento? En sistemas de rotación rápida, como los ciclones, la fuerza centrífuga empuja el viento hacia afuera, alejándolo del centro del sistema. Esto es muy notable en los patrones del viento, de los ciclones y anticiclones, donde el viento sigue trayectorias curvas debido a esta fuerza. ¿Por qué es importante? La fuerza centrífuga es fundamental para entender el comportamiento de los grandes sistemas meteorológicos. Sin esta fuerza, los patrones del viento en los ciclones y anticiclones no se formarían de la manera en que lo hacen actualmente. Esta fuerza ayuda a mantener el equilibrio y la estructura de estos sistemas, influyendo en el clima y el tiempo en todo el mundo. Por ejemplo, si el viento sopla hacia el noreste con una cierta velocidad, podemos usar funciones trigonométricas para dividir ese viento en dos vectores más simples. Uno que describe cuánto el viento se mueve hacia el este y otro que describa cuánto se mueve hacia el norte. Hablando un poco de las aplicaciones modernas del análisis vectorial del viento, con el avance de la tecnología ahora somos capaces de representar el viento en mapas tridimensionales. Utilizando modelos computacionales, plataformas como Windy o MeteoBlue nos permite visualizar en tiempo real cómo los vientos se mueven a diferentes altitudes, brindando información clave para la predicción de tormentas, huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos. El estudio vectorial del viento es esencial en el diseño de infraestructuras, como rascacielos o puentes, donde se necesita calcular cómo las corrientes del aire afectan a las estructuras. También es fundamental en el desarrollo de parques eólicos, donde la dirección y la fuerza del viento determinan la colocación óptima de las turbinas para maximizar la generación de energía. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Próximamente veremos magnitud del viento, dirección del viento, descomposición del viento en componentes vectoriales, fuerzas que afectan al viento y mucho más. Así que, ¡nos vemos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.